Hola, ¿qué tal a todas y todos? En este video vamos a hablar sobre la famosa zona de transición mexicana. Bueno, como bien sabemos, Gonzalo Halfter la definió como un área compleja donde se superponen la fauna neotropical y neártica. Y algo bastante interesante de esta zona de transición es que, a diferencia de otras como la del Sahara, que se encuentra entre las regiones paleártica y afrotropical, es que en la zona de transición mexicana también han ocurrido procesos de evolución in situ de numerosas especies, lo que ha permitido la presencia de especies endémicas. En 1987, Halter definió la zona de transición mexicana en un sentido más amplio que abarcaba desde el sudoeste de los Estados Unidos de América, México y América Central hasta las tierras bajas de Nicaragua, y en un sentido más restringido, Morrón en el 2017, para la regionalización de esta zona, propone que la zona de transición mexicana abarca 5 provincias: la Sierra Madre Occidental, la Sierra Madre Oriental, la faja volcánica transmexicana y la Sierra Madre del Sur, al igual que las tierras altas de Chiapas, que en este mapa se observan de color verde. Naturalmente forma parte de las regiones neártica y neotropical. La presencia de estos sistemas montañosos son los que ha permitido la distribución y la dispersión de elementos septentrionales hacia el sur y de elementos meridionales hacia el norte. La zona de transición mexicana es el equivalente a la región mesoamericana de montaña propuesta por Reshevsky en 1987, al componente mexicano de montaña propuesto por Morrone y Márquez en el 2003 y la zona de transición mexicana de montaña propuesta por Espinosa y colaboradores en el 2008. En 1978, Reshevsky determinó que las especies dominantes son árboles de los géneros Pinus, Abies y Liquidambar, géneros relacionados con la región neártica. Sin embargo, la mayor parte de las especies de plantas dentro de la zona de transición mexicana se encuentran relacionados con taxones de la región neotropical. Ahora, pasando a la evolución biótica, Halter, mediante el estudio de coleópteros de la zona de transición mexicana, considerando la distribución de taxones más afines, la riqueza de especies, el grado de simpatría y la historia geológica del área, al igual que la diversidad de hábitats, postuló 5 patrones de distribución o xenocrones: el patrón paleoamericano, el patrón del altiplano mexicano, el patrón neártico, patrón mesoamericano de montaña y el patrón neotropical típico. El primero es el patrón paleoamericano, donde se ubica la biota original de la zona de transición mexicana, y es el equivalente al elemento septentrional antiguo de Savalle. Son aquellos taxones que evolucionaron en el Viejo Mundo y llegaron a América del Norte desde finales del Cretácico hasta el Paleoceno. Estas especies provienen particularmente de zonas tropicales y en la actualidad se distribuyen en el altiplano mexicano, la faja volcánica transmexicana y las Sierras Madre. Generalmente son especies de géneros de distribución cosmopolita. Ahora, el patrón del altiplano mexicano. Corresponde a los taxones de origen neotropical, dispersados al altiplano mexicano durante el Oligoceno y el Mioceno. Constituye más del 80% de las especies de Scarabidae. Ahora, el patrón neártico. Corresponde a los taxones de origen norteamericano, asociados principalmente con climas templados. Se estima su llegada a la zona de transición mexicana entre el Plioceno y el Pleistoceno. Se distribuyen principalmente en la Sierra Madre Occidental, Sierra Madre Oriental, Sierra Madre del Sur, faja volcánica transmexicana, tierras altas de Chiapas y otras áreas montañosas de América Central. Generalmente se les encuentra por encima de los 1700 metros de altitud. Las especies de este xenocrón se asocian con bosques templados de coníferas y praderas de altura. Ahora, el patrón mesoamericano de montaña. Corresponde a taxones de bosques montanos. Originalmente evolucionaron de América del Sur y posteriormente se dispersaron a América Central, incluyendo las tierras altas de Chiapas, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. Y de ahí se dispersaron hacia el norte. Y finalmente, el patrón neotropical típico. Corresponde a taxones distribuidos en la región neotropical que evolucionaron en América del Sur. Sus especies generalmente se encuentran en los bosques tropicales a lo largo de las costas del Golfo de México y el Océano Pacífico, extendiendo su distribución hacia el norte, aunque no se extiende al altiplano mexicano. Ahora, es importante mencionar que otros autores han trabajado con grupos taxonómicos para enfatizar la complejidad biótica de la zona de transición mexicana. Un ejemplo de esto es un trabajo realizado por Espinosa y colaboradores en el 2008,
donde identificaron 6 patrones que se asocian con sistemas montañosos particulares mediante trazos generalizados. El primer patrón fue el patrón costero montano. Es donde se encuentran especies que se distribuyen sobre las vertientes costeras de la Sierra Madre Occidental, la Sierra Madre Oriental, la del Sur y la de Chiapas, así como los extremos de la faja volcánica transmexicana. Algunas especies se extienden hacia el sur, hasta las cordilleras de América Central. El segundo patrón es el patrón montano subhúmedo circunvalsas. Las especies que se distribuyen en las laderas de la faja volcánica transmexicana y la Sierra Madre del Sur, predominante en las vertientes orientales hacia la cuenca del río Balsas. Algunas especies se extienden hacia la vertiente seca de la Sierra de Juárez en Oaxaca. Ahora, el patrón montano árido y semiárido circunmultiplano. Varias especies que se distribuyen de forma diferencial sobre las laderas de las cordilleras que rodean el altiplano mexicano. Y dentro de este patrón, muchas especies se limitan o limitan su distribución en función del sustrato en el que crecen. Ahora, el patrón mesófilo montano. En este patrón, muchas especies se distribuyen discontinuamente sobre la parte más húmeda de la vertiente del Golfo de México. La distribución de su flora y fauna abarca desde los bosques mesófilos de montaña del Carso Huasteco hasta las sierras de Guatemala. El patrón montano de la vertiente del Golfo. En este patrón, las especies se distribuyen ampliamente sobre las montañas de la vertiente del Golfo de México, en ecotonos entre bosques de coníferas y encinos, bosques mesófilos de montaña y bosques húmedos. Varias especies extienden su distribución hasta el Petén, en Guatemala y Belice, mientras que otras restringen su distribución a la porción sur del Golfo de México. Y finalmente, el patrón montano subhúmedo del Pacífico. En este patrón, las especies que habitan ecotonos entre bosques de coníferas y encino y selvas bajas caducifolias de la vertiente del Pacífico. Ahora, este mapa nos muestra lo que vendrían siendo los trazos generalizados obtenidos por Espinosa y colaboradores en el 2008. El trazo generalizado número uno, que es el que corresponde al azul cielo, es el patrón costero montano. El segundo trazo, que es del color rojo, que está señalado con líneas punteadas, corresponde al patrón montano subhúmedo circunvalsas. El trazo número 3, que está señalado con un color amarillo, corresponde al patrón montano árido y semiárido circunmultiplano. El número 4, que está señalado con un color azul más oscuro, corresponde al patrón mesófilo montano. Ahora en este lado, el trazo generalizado número 5, que está marcado con un color verde, corresponde al patrón montano de la vertiente del Golfo. Y finalmente, el trazo número 6, que está marcado con un verde más claro, corresponde al patrón montano subhúmedo del Pacífico. Y eso fue todo lo que corresponde a la zona de transición mexicana.